vamos a compartir la palabra de Dios. Si tiene la Biblia, vamos a buscar en la Biblia la palabra de Dios. Vamos a ver San Mateo capítulo 11, versículo 17. Versículo 17 dice, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vamos a compartir hasta el versículo 19. La palabra de Dios dice, escudriñad las escrituras. Escudriñad las escrituras. Vamos a buscar un momentito donde está escrito esta palabra. San Juan capítulo 5, versículo 39. San Juan capítulo 5, versículo 39. Vamos a buscar. San Juan capítulo 5, versículo 39. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras. O sea, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que da testimonio sobre la obra de Jesucristo. Escudriñar las escrituras no significa, escudriñar las escrituras no significa solo leer la escritura, sino que significa reflexionar sobre ellas, leer y creer con corazón humilde ante Dios. Creer, escudriñando y creyendo en la palabra de Dios. A través de leer, a través de buscar en las escrituras, se encuentra el camino hacia la vida eterna. Este es el propósito de escudriñar las escrituras, que en ellas encontraremos la vida eterna, la vida eterna. A través de Jesús, por las escrituras, dan testimonio de lo que hizo Jesús, de que Jesús vino al mundo para darnos la vida eterna. Si de verdad escudriñó la escritura y la persona que escudriñó la escritura, escuchando, buscando la palabra de Dios, llega a obtener la vida eterna. Si una persona ha leído la Biblia por muchos años, pero todavía es pecador, no ha escudriñado las escrituras, sino solamente ha leído nada más la Biblia, pero no ha escudriñado sobre el corazón de Dios, sobre el corazón de Jesucristo, sobre la escritura. Por eso tenemos que buscar a través de la palabra de Dios lo que hizo Jesús. Este fue el consejo que le dio Abraham al rico. ¿Cuál consejo le dio Abraham al rico? Habían dos hombres, el rico y Lázaro, pero Abraham, el padre de la fe, le dio un consejo muy grande al rico. El rico fue el que apareció cuando murió en el lugar de tormentos.
estando el rico en el lugar de tormentos, recibe un consejo que le dio Abraham. Claro, ya demasiado tarde, porque ese consejo que Abraham le dio al rico se lo viene diciendo la palabra, o se lo vienen diciendo los predicadores que han estado en cada tiempo, en cada época, aconsejando a la gente. Oír la palabra de Dios, escudriñar, para que se encuentren con la vida eterna. Si este rico hubiera escudriñado la palabra de Dios, cuando muere no hubiera aparecido en el lugar de tormento, en el Hades. Hubiera aparecido donde apareció el mendigo. ¿Dónde apareció? En el paraíso, donde están todos los justos que han partido de esta tierra en este momento. Y entonces el rico, Abraham, le da ese consejo. No, hay que escudriñar las escrituras, ¿verdad? ¿Por qué? Es necesario para que cuando las personas mueran no aparezcan en el lugar de tormento. Por falta de leer la escritura, las personas creen más en sus pensamientos. Hay personas que creen que no existe el infierno. Hay personas que creen que cuando una persona muere se termina todo. Otros dicen que aquí mismo en la tierra donde es el infierno, donde se está pagando lo malo que uno haga. Todo eso que la gente piensa, todo eso es su pensamiento. Pero una cosa es lo que dice la escritura, la palabra de Dios. Así que cuando murió el rico, ¿se terminó todo? No se terminó. Apareció su vida, su alma en el lugar de tormentos. Entonces no se terminó todo. ¿Y por qué Abraham le da ese consejo al rico? Porque el rico tenía todavía vivos en la tierra 5 hermanos. 5 hermanos, con él eran 6 hermanos. Pero él comenzó a pensar, mis 5 hermanos no creen que existe el lugar de tormento. ¿Cómo hago para testificarles a mis 5 hermanos que sí existe la vida después de la muerte? La vida para ir al infierno por la eternidad y ir al cielo por la eternidad. Después de morir no se termina todo, porque el alma de la persona es eterna y tiene que pasar la eternidad en alguno de los dos lugares, el cielo o el infierno. Pero ¿cómo hago yo para decirle a mis hermanos que crean en Cristo, que crean en Dios, que crean en la palabra de Dios? ¿Cómo hago? No puedo salir de aquí. Pero el rico le dijo a Abraham, Abraham, padre de la fe, te pido un favor, mande a alguien de los que ya murieron, que ya conocen este lugar y el otro, para que le testifique a mis 5 hermanos que sí existe el lugar de tormento y que sí existe el paraíso. Por favor, que antes de morir ellos crean, para que no vengan al lugar de tormento donde yo estoy. Ya conmigo no se puede hacer nada, pero ellos que todavía están vivos allá en la tierra, por favor, alguien de los muertos que le testifique para que crean, porque mis 5 hermanos no creen en Dios, pero si llega alguien de los que ya murió, pueden creer. Entonces, este consejo le dio Abraham al rico, que cuando murió apareció en el Hades, el lugar de tormentos. Entonces Abraham de lejos, ¿verdad?, le habló. Entre los dos se hablaban. Tengo 5 hermanos. Entonces Abraham le dijo, no, sus 5 hermanos no pueden escuchar a alguien que vaya de entre los muertos. Primero que nada,
porque los muertos no pueden volver a la tierra para aparecerle a las personas. No pueden. Una vez de que entran al lugar de tormento, se quedan ahí. Y una vez de que entran al paraíso, ahí se quedan. Entonces, hasta que Cristo venga por segunda vez, para allá que venga el juicio y todos el Hades saque a sus muertos y el paraíso a los que están en él, para que se haga el juicio y unos pasen y los pecadores pasen al infierno ya por toda la eternidad, y los justos que están en el paraíso pasen al reino de los cielos por toda la eternidad. Entonces le decía, no, pero envía a alguien de los muertos. Entonces Abraham le dijo, no, aunque le envíe a alguien de los muertos, ellos no van a creer. Pero mándele para que le testifiquen. No van a creer. Yo le voy a dar un consejo, que todas las personas tienen que entender esto. Los muertos no van a ir a testificar sobre el cielo y el infierno. ¿Sabe por qué? Cuando alguien dice que es que murió y fue al infierno y volvió, o que murió y fue al cielo y volvió, eso es una mentira del diablo. ¿Por qué? No es necesario que alguien muera y vaya al infierno para que diga cómo es el infierno. No es necesario que alguien muera y vaya al cielo para decir cómo es el cielo. No es necesario. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia ya lo dice. La Biblia ya dice cómo es todo. Ya en la palabra de Dios está todo. Solo falta escudriñarla, nada más. Escudriñar. Y la misma palabra de Dios habla sobre todas las cosas. Entonces Abraham le dijo, no les voy a enviar a nadie porque no se puede de los muertos, pero una cosa sí tienen que hacer las personas. Tienen que escudriñar las escrituras. Entonces le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Eso dijo Abraham. A Moisés y a los profetas tienen. Eso dijo Abraham. Pero si miramos, Moisés y los profetas ya no se encontraban en la tierra. No se encontraban. ¿Por qué? Porque en ese momento Moisés y los profetas ya habían partido de la tierra. Entonces, ¿cómo podían escuchar los hermanos del rico a Moisés y a los profetas si ya no están? ¿En dónde irán a encontrarlos? ¿En dónde podrán ir a buscarlos? A Moisés y a los profetas. Ya físicamente no están Moisés y los profetas. Entonces, si ya no están, ¿por qué Abraham dice a Moisés y a los profetas tienen, dice, óigalos? ¿Verdad? Lo que Abraham quiere decir es que escudriñen las escrituras. O sea, en la Biblia habla, la palabra de Dios habla de los libros de Moisés, escritos por Moisés, y los profetas. El Antiguo Testamento nos habla de la creación de Dios. El Antiguo Testamento nos habla de la creación de Dios, Génesis capítulo 1. Nos habla del pecado, nos habla de la ley y del infierno y del cielo y de los tabernáculos, y nos habla de Jesús como Cordero. Los profetas nos hablan de la venida de Jesús
y de la salvación y de la muerte y la resurrección. Entonces, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, escudriñe las escrituras del Antiguo Testamento. Si los hermanos del rico escudriñan sobre los libros de Moisés, lo que está escrito en los profetas, se darán cuenta del infierno, de la creación de Dios, del cielo, del tabernáculo, de la venida de Jesús. Se darán cuenta de muchas cosas. Y esa escritura los va a llevar a tener la vida eterna. Pero tienen que escudriñar. Por eso, en Lucas capítulo 16, vamos a ver un momentito. San Lucas capítulo 16, vamos a buscar en la Biblia. San Lucas capítulo 16, versículo 29, dice: Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Tiene que oír a Moisés y a los profetas. ¿En dónde los va a encontrar? Físicamente ya no están en la tierra, Moisés y los profetas, pero están las escrituras que hablan de todo lo que ellos dejaron escrito en las escrituras. Ahí se pueden encontrar con una gran bendición. O sea, si no escudriña la palabra, si no escuchan la palabra de Dios, si no creen en la palabra, si uno que murió, va y le testifica a los 5 hermanos, ¿qué pasará? No van a creer. Aunque los 5 hermanos pudieran experimentar el milagro de la resurrección, digamos que algún muerto resucitó y les habla del infierno, no por eso ellos podrían creer. Si así fuera que las personas pueden creer, entonces así pasaría, pero no, eso no va a ser así. Aunque Jesús resucitó a Lázaro, no toda la gente creía tampoco. No toda la gente podía creer, porque también Satanás trabaja. Pero la palabra de Dios tiene poder, y Dios ayuda para que todo aquel que escudriñe la palabra de Dios vaya encaminándose hacia el camino, hacia la fe de la salvación de su alma, a través de la palabra de Dios. Entonces, ellos tenían que no seguir los milagros. El milagro de la resurrección y ese que se resucite hará que ellos escuchen o crean. Así no. Así no es la salvación. La salvación es por la palabra de Dios. Por eso los malos o la mala generación no escuchan la palabra, no buscan, no leen, no les importa lo que pase. Así miran los que están pasando las señales del fin del mundo. Así la gente, la mala generación, aunque vean, aunque escuchen sobre todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, lo que ya está escrito en la Biblia, no está pasando a nivel mundial nada nuevo que no esté escrito en la Biblia. Más bien, todo lo que pasa a nivel mundial ya está escrito en la Biblia antes de que pasara. Pero no les importa a esta generación.
Aunque todo está pasando, no les importa. Las señales del fin del mundo. Viven como si no pasara nada. Esta generación se compara como si fueran niños o jóvenes que salen a las plazas, salen con un corazón de no oír el mensaje. Aunque las plazas están llenas de gente, si llegara el predicador del evangelio, no quieren oír, se burlan más bien del predicador, se burlan de la palabra. Y esta generación lo que buscan en las plazas son otras cosas: la fiesta, las burlas, el comer, el beber. Muchachos andan en las cosas del mundo, pero no quieren oír la palabra de Dios. No tienen entendimiento, son necios. Dios les envía señal y no entienden. Se les toca flauta y no reaccionan. No bailan, no están contentos. Aunque se les toque la flauta, no están contentos. No bailan, no reaccionan. O sea, se les habla la palabra sobre la venida de Jesús y su muerte y resurrección, y ellos no están felices, se burlan más bien. Si miran las cosas con sus propios pensamientos, así miran. No quieren oír la palabra de Dios, no meditan sobre sus almas. ¿Dónde irán si mueren? No meditan. ¿A dónde van si mueren? Por eso, dice también, no solo tocamos flautas para que reaccionen, sino que también os endechamos y no lamentan, no reaccionan, no meditan. Endechar significaba que en tiempos antiguos estaban cantando himnos, cantando cantos de duelo. Estaban cantando canciones por los difuntos. Endechar es cantar en un entierro. En los entierros o en las velas se entonaban cantos. Se entonaban los cantos para los difuntos. Por última vez se cantaba. Había tristeza, había llanto, había dolor por la persona que murió. Entonces se endechaba, se cantaban los cantos para los difuntos, para las personas que estaban ya para la sepultura, en las velas, pero no reaccionaban. Por eso, dos cosas importantes se les daba a los que estaban en las plazas. ¿Qué se les daba? Se les daba el sonido de la flauta, se les daba los cantos en los entierros, pero de ninguna de las dos maneras reaccionan. Entonces se les toca flauta
para que bailen de alegría y gozo. Esa flauta significa el Evangelio. Y endechar y cantar esos cantos de los entierros para que meditaran, sin ser salvos, sin recibir el Evangelio, ¿a dónde irá su alma? ¿Cuál es el fin de todos los hombres en la tierra? Todo hombre tiene que morir, todo hombre tiene que partir. Mediten en estos cantos para los muertos, pero no reaccionaban. Por eso la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 7, vamos a buscar la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 7. Vamos a ver. Versículo 2. Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. Dice: mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Y el que vive, lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Entonces, ¿qué es mejor? Dice, ir a la casa de luto. ¿Qué es la casa de luto? A una vela o a un entierro. Porque cuando la persona participa de la vela, puede acercarse y meditar que un día él estará ahí, que un día hay que partir de esta tierra. Después de partir de esta tierra comienza la otra vida, que es la vida del alma sin el cuerpo, que será juzgado ante Dios, unos para vida eterna y otros para perdición eterna. Antes de partir de esta tierra hay que partir salvos, creyendo en el Evangelio, para no pasar lo que pasó el rico cuando apareció en lugar de tormentos. Entonces, ¿qué pasa? Las Escrituras ya viene hablando todo. La palabra de Dios viene hablando todas las cosas. Es mejor estar en la casa de luto que en la casa del banquete. Este versículo dice que mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Ese es el fin de todos los hombres. Todos los hombres, su fin es la muerte. Y el que vive, el que está vivo, lo pondrá en su corazón. ¿Qué pondrá en su corazón? Ay, yo no puedo vivir toda la vida en fiestas. Yo no puedo vivir toda la vida en borracheras, en fiestas. Yo no puedo, yo tengo que meditar que pronto yo moriré, que en cualquier momento moriré. Tengo que preparar mi corazón para recibir la salvación. Tengo que preparar mi corazón para oír la palabra de Dios. No todo es fiesta, sino también llegará el fin de mi vida, que es como se mira en esa vela, en ese entierro. Un día todos me llevarán. Un día me llevarán a donde yo no quiero, a la sepultura. Ya en ese momento no podré hacer nada. Aunque yo pida oír la palabra, aunque yo pida querer ir a escuchar la palabra, que venga un predicador y se siente y me comparte la palabra, ya no podré. Aunque quiera, no podré. La tierra caerá encima de mí. Seré sepultado.
antes de que esto pase, yo sacaré el tiempo para oír la palabra de Dios. Mejor es el pesar que la risa. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. En otras palabras, la muerte es la realidad final de todos y la reflexión sobre ella puede tener un impacto positivo en la vida de aquellos que la recuerdan. Es importante participar de los entierros y es importante participar de las velas, porque ahí es donde uno se dará cuenta de la realidad. No tenemos la vida eterna en la tierra. La tierra, la vida en este mundo terrenal es pasajera. Todos tenemos que partir, pero después de la muerte comienza la otra vida, eternamente en el infierno o en el cielo. Pero la palabra se escucha en la tierra mientras hay vida. Pero los 5 hermanos del rico no quieren escuchar igual que el rico, y el rico estaba preocupado. Mis hermanos están igual que yo, solo pasan en fiestas, pasan en el dinero, pasan en cosas, borracheras, cantos, risas, creen que todo es alegría, pero un día se terminará la vida. Hay que sacar el tiempo para oír la palabra de Dios antes de que sea tarde. ¿Cómo hago para que mis 5 hermanos entiendan que sí existe el infierno y el cielo? ¿Cómo? Abraham dijo, escuchando la palabra de Dios, escudriñando las escrituras. Ahí está todo. Ahí está todo. San Mateo capítulo 11, versículo 7. Vamos a buscar. San Mateo capítulo 11, versículo 7. Si tiene la palabra, vamos a buscar. San Mateo capítulo 11, versículo 7. Dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Ahí están ellos. ¿Pero qué saliste a ver? A un profeta. Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Entonces Juan el Bautista fue enviado. Este profeta fue enviado. Juan el Bautista fue enviado. Pero él fue enviado, pero ¿qué salían a ver las multitudes? ¿Qué salían a ver? A Juan. Pero se enfocaron en ver a Juan y no en escuchar el mensaje de Juan. Se enfocaron en ver lo que Juan hace, cómo está vestido,
cómo vive en el desierto, qué es lo que come, por qué no sale de ahí. Entonces salieron a ver a Juan para murmurar de Juan, para decir: Juan está loco, ese hombre está loco, ese hombre es un religioso. Pero nunca escucharon el mensaje que Juan les dio, sino que se enfocaron a ver a Juan, pero no creían en la palabra de Juan. Algunos creyeron, otros se burlaban. ¿Qué saliste a ver? Solo miraban a Juan, solo salían a ver a Juan, pero no escucharon de corazón, de verdad, no le oyeron. No le oyeron al mensaje de Juan, solo miraban el que tiene vestiduras de camello. Qué extraño este hombre. ¿Por qué nos habla de Dios? ¿Por qué nos hablan de que Él fue enviado a preparar el camino? ¿Por qué nos dice arrepentidos? ¿Por qué nos dice que nos bauticemos? Que tengamos un arrepentimiento. Está loco. No escuchaban el mensaje de Juan. Un mensaje tan importante porque Dios lo envió a Juan. ¿Dónde llegaría Jesús? Pero no escuchaban a Juan. No escuchaban el mensaje. Y la palabra de Dios que dice: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Es muy importante oír lo que Juan el Bautista decía. Es muy importante escucharlo. Pero no escucharon a Juan. No lo escucharon. Juan vino al desierto, ¿verdad? Y Jesús fue a las aldeas a compartir el mensaje. Juan hablaba en el desierto de que tengan un arrepentimiento, o sea, arrepentirse, que reconozcan su maldad, para que el Cordero de Dios pueda cargar su pecado. O sea, ustedes aparentemente creen en Dios, pero ustedes están bajo sus obras, y todas sus obras son trapos de inmundicia ante Dios. El único que nos puede limpiar del pecado es el Cordero de Dios. Era muy importante el mensaje de Juan en el desierto: vengan, bautícense, arrepentidos. O sea, dejen su religión, dejen su creencia equivocada, para que ustedes reconozcan que son unos pecadores, y cuando venga el Cordero pueda cargar sus pecados. Porque si usted no reconoce que son pecadores y se creen buenos, se creen justos por sí mismos, cuando venga el Cordero no podrá cargar su pecado, porque ustedes piensan que pueden salvarse por sí mismos. Vengan al Cordero de Dios, pero cuando vengan al Cordero de Dios, vengan pecadores. Vengan pecadores, no se presenten delante del Cordero creyendo que son buenos, justos. Vengan al Cordero llenos de maldad, pecadores, generación de víboras. Ustedes son una generación de víboras. ¿Qué significa generación de víboras? En otras palabras, lo que Juan quería decirles a ellos es que ustedes son descendientes de Adán. Ustedes son
pecadores, como la serpiente, como el diablo, pecadores desde que nacen. Ustedes son una generación de víboras, vienen de Adán. Esto es lo que le quería decir. Y les dijo: vengan así, generación de víboras, al Cordero, porque Él llevará sus pecados. Pero solo salían a ver a Juan y no querían arrepentirse de sus caminos equivocados, sus falsas creencias. Juan clama en el desierto y no le oyeron. Juan clama en el desierto y no reaccionan. Jesús habla en las ciudades y aldeas y no reaccionan. No le creen. Juan toca un instrumento, Jesús toca otro y no reaccionan. No creen. Les tocan flautas, endechan y no reaccionan. Se les habla del evangelio, se les habla de el infierno y no reaccionan. Dicen: tienen demonio. Juan tiene un demonio y mira cómo vive, como loco. Así piensan de Juan. Juan es loco. Y de Jesús, ¿qué dicen? Mira, un dormilón, un comelón, que vive y anda con pecadores, y no reaccionan nada. Están locos, dicen Juan y Jesús. Entonces, ¿qué hacemos con esta generación que no quiere escuchar la palabra de Dios? Dios quiere que todos escuchen el mensaje del Evangelio, las buenas noticias del Evangelio. Eso es lo que Dios quiere. Pero Dios está airado con el pecador. Dios está airado con el pecador, porque Dios quiere que escuchen el mensaje de la salvación. Dios manda la palabra, pero no escuchan, no reaccionan, menosprecian la palabra de Dios. Entonces Dios está airado con el pecador. Vamos a ver un momentito Salmos capítulo 7. Salmos capítulo 7, versículo 11. Versículo 11 dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Si no se arrepienten, afilará su espada. Armado tiene ya su arco. Ya Dios está preparado. Dios está airado contra los impíos, contra los pecadores. Si no se arrepienten, Dios está esperando que se arrepientan. ¿Pero cómo? A través de la palabra de Dios. Arrepentirse no es pasar de rodillas o con la cabeza en el piso pidiendo perdón todos los días. Arrepentirse es creer en la palabra de Dios, escudriñar, oír
y conocerá el camino de la vida eterna. Entonces, Dios ama al pecador. Por eso mandó a Jesús, pero que los hombres se burlan. Los hombres no creen en la palabra. Los pecadores no quieren oír el evangelio. Pisotean la sangre que fue derramada en la cruz. Eso hace que Dios esté airado. Ya Dios envió a Juan y a Jesús. Ya el camino fue preparado. Ya Jesús cargó el pecado del mundo, pero no les importa. Las personas viven como si nunca el mundo se terminará. También a todos llegará la muerte. Hay que buscar a Dios, hay que buscar la palabra de Dios. Hay que tener arrepentimiento. Hay que tener arrepentimiento. Dios quiere que se arrepientan para que reciban el hermoso regalo que Dios dio a través de Jesús, el Cordero de Dios, la vida eterna. Vamos a ver Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 21. Hechos capítulo 20, versículo 21. Hechos capítulo 20, versículo 21. Dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es muy importante lo que dice esta palabra: arrepentimiento para con Dios. ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepentíos para que puedan creer en el evangelio. Arrepentíos. Entonces, tiene que tener un arrepentimiento. Dios está esperando, porque Dios está airado con el pecador, pero quiere que el pecador tenga un arrepentimiento para que no pisotee, para que no menosprecie la sangre de Cristo y pueda creer por la fe en Cristo, que Jesucristo le limpió, le salvó, le perdonó para siempre. Tiene que arrepentirse de su mal camino, de su pensamiento equivocado. Arrepentimiento para con Dios. Primero arrepentimiento para con Dios y luego creer por la fe en Jesús. Creer por la fe en Jesús. A los judíos y a los gentiles tienen que tener arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y tener la fe que nuestro Señor Jesucristo vino como cordero a Juan en el río Jordán, llegó sin pecado para cargar el pecado de toda la humanidad.
entonces hay que reaccionar. Entonces hay que tener gozo y alegría cuando se toca la flauta del evangelio, cuando se canta para los muertos. Pensar a dónde va mi alma si fuera yo el que muera hoy. Meditar, pensar. Pero ¿qué hacen los que visitan las plazas? Se les toca flauta, no reaccionan. Se cantan, se endechan, escuchan el canto para el que murió y no meditan nada. Creen que están bien. Así están los judíos y los gentiles, como muchachos, como niños que van a la plaza solo a jugar, nada más. Eso es lo que hacen. Tiene que arrepentirse de las falsas religiones, tiene que tener la fe en Jesús que nos salvó. Pero son los judíos y los gentiles, son como unos niños, como unos muchachos. Así actúan, están jugando con la salvación. Tienen que ser serios. Si tocan flauta, reaccionar. Si endechan, tienen que reaccionar. Si Juan habla, tienen que reaccionar. Y si Jesús habla, tienen que reaccionar. Pero ¿a qué salen a las plazas? Andan en las plazas dando el mensaje, en los parques andan dando el mensaje a todos para que crean en el evangelio, para que escuchen el perdón del pecado. Cuando a uno lo invitan a escuchar la palabra de Dios, tiene que sentarse a oír la palabra de Dios. Puede ser el último día, no hay tiempo. Tenemos que reaccionar cuando oímos la palabra de Dios. Ah, sí, si Dios dice así, así es. Y creer en la palabra de Dios. Si una persona dice que es salvo, pero que es un pecador, todavía no ha escudriñado la palabra de Dios como es. Porque si alguien escudriña la palabra de Dios como es, se da cuenta que es justo y que tiene la vida eterna. Vamos a llegar hasta aquí.